Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida en este tutorial en el que estamos hablando del manejo de archivos de datos. Estamos explicando y enseñando cómo utilizar el software de Raptor, este software que permite hacer diagramas de flujo, o lo que son algoritmos computacionales con el método de diagramas de flujo. Y esto es en una clase de programación de computadoras. Pues bien, hemos llegado hasta el momento de que hemos aprendido a almacenar datos en archivos. Ya habíamos argumentado anteriormente que cuando uno empieza la materia de programación, lo más común es hacer programas donde simplemente almacenamos datos en la memoria RAM. Y ya estuvimos comentando que esto a veces no es suficiente, sino que también tenemos que aprender a almacenar datos en dispositivos de almacenamiento secundario. En el tutorial anterior precisamente estuvimos hablando de cómo almacenar datos en un archivo y explicamos el uso de la función redirect output y cómo esta función está relacionado con el símbolo de output. Les recuerdo que el símbolo de output de manera preestablecida envía un flujo de datos a la ventana de Master Console y que si deseamos que en lugar de enviar los datos a la ventana de Master Console queremos enviarlo a un archivo, tenemos que hacer un redireccionamiento con la función precisamente que se llama redirect output. Ahora bien, en esta ocasión estamos agregando una función que se llama redirect output append y ahorita vamos a explicar cuál es la diferencia. Bueno, el redirect output modifica el puerto de salida del símbolo output por lo que envía el flujo de datos a un archivo. Aquí viene la diferencia. Si el archivo ya existe, ojo, si el archivo ya existe, se genera un archivo nuevo y se pierde la información anterior. Es decir, si yo corro mi programa con el redirect output una vez y luego termino mi programa y lo vuelvo a correr, ya para la segunda vez que lo corra ya existe el archivo en el dispositivo de almacenamiento secundario. Lo que redirect output hace es lo que ya mencionamos: detecta que ya existe, borra la información anterior y genera uno nuevo. Esto puede representar obviamente en pérdida de información, pérdida de datos. Ahora, si yo quiero agregar datos a un archivo que ya tiene datos anteriormente, lo mejor es utilizar redirect output append. ¿Por qué? Porque si ya existe el archivo, se agregan datos a los registros existentes. En esa ocasión estuvimos utilizando un programa, un diagrama, donde estábamos capturando el censo de la población de los estados de la República Mexicana. Y en ese momento, en este símbolo que estoy señalando ahorita en rojo, ¿sí?, solamente manejábamos redirect output. El archivo se llamaba censo 2010.dat. Ahora, decíamos, yo puedo ir a la carpeta, de hecho lo voy a hacer en estos momentos, voy a ir a la carpeta y aquí está el archivo censo 2010.dat y lo puedo abrir con un bloc de notas y ahí está la información que hasta ahorita tenemos, ¿sí? Ahí está la información que hasta ahorita tenemos. Muy bien. Ahora, si yo quiero mostrar estos datos que ya están en el archivo, los quiero mostrar en Master Console, tengo que hacer o tengo que aprender a utilizar lo que se llama el input y el redirect input. Veamos, vamos a ir a la parte teórica, ¿sí?, para explicar esta parte y recordar, ¿sí?, lo que se llama la lectura de datos, ¿verdad?, que es transferir datos desde un
archivo a la memoria RAM, ¿sí? Ahora, ahí vamos a utilizar la función redirect input, que es la que permite extraer los datos del disco o del dispositivo externo a la memoria RAM, ¿sí? También se hace con el símbolo input y se utiliza la función redirect input. Ya habíamos comentado que la función input, perdón, el símbolo input, de manera preestablecida permite que el usuario agregue datos a la memoria RAM utilizando el teclado. Pero si yo antes utilizo el redirect input, en lugar de que se utilice el teclado para llevar datos a la memoria RAM, se utiliza un archivo. Entonces, de alguna manera ya en la parte teórica habíamos mencionado esto y ahorita lo vamos a mostrar. De hecho, voy a abrir otro programa. Quiero que vean esto, ¿verdad? Tenemos el estado de Aguascalientes, Baja California, con su respectiva población. Todos estos son el número de folio, el estado y la población. Folio, estado y población. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados de la República Mexicana. Ahora voy a abrir otro diagrama. Y este diagrama precisamente tiene lo que es el redirect input, ¿sí? Y estamos aquí hablando de, vamos a extraer los datos, ¿sí? Aquí de hecho en modo, abre el archivo en modo lectura, ¿sí? El redirect input abre el archivo en modo lectura. ¿Qué significa que se abre en modo lectura? Que se puedan extraer datos del archivo, ¿sí? Es decir, para extraer datos, ¿sí? Para extraer, aquí estoy haciendo los cambios pertinentes para que quede adecuado, ¿sí? Y luego entramos a un loop, ¿sí? Entramos a un loop donde vamos extrayendo con estos tres call. Lo que estoy haciendo es extraer los datos de un registro y luego los imprimo en la memoria RAM, perdón, en el Master Console. Vean ustedes aquí, voy a correr el programa. Vean ustedes cómo estoy imprimiendo. Vean cómo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados de la República y se suma la población de los estados y ahí me dice cuántos habitantes hay, ¿sí? En esos estados de la República Mexicana, ¿sí? Aquí estoy viendo un dato, no, sí está bien. ¿Cuántos son? Son 57 millones. Ahí dice que son. Se me hacen muchos. Bueno, acuérdense que no son los datos exactos los que venían en el en el en el censo, sobre todo porque Aguascalientes se me hace muchos millones de personas, ¿sí? Bueno, a lo mejor puede ser que sí. Bueno, ahorita vamos a ver. Entonces, vean ustedes que tenemos el último estado de la República es Chihuahua, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero agregar un dato más? Miren, voy a poner vamos a agregar, por ejemplo, el número 13 de Hidalgo, el estado de Hidalgo. Vean ustedes que ahorita, ¿sí? Ahorita no está, ¿sí? No está el estado de Hidalgo. Si yo quiero agregar datos, voy a utilizar el diagrama, ¿sí? El estado de Hidalgo es el 13, ¿verdad? Vamos a correr el programa. Este programa, que es el tutorial 71, permite agregar datos. Dice cantidad de datos que quieres agregar. Nomás un estado quiero agregar. Ya tengo 7, ¿verdad? Perdón, no sé qué folio le di ahí. Sí, el folio 13, aquí está. El folio 13, acá lo estoy viendo en Wash Window. ¿Qué estado de la República es? Hidalgo. Ok.
y luego me pide qué población tiene Hidalgo. Vamos a verlo acá. 2.665.018. Eso es lo que dice. Ok, ya con eso, ¿sí? Corrí el programa que me permite agregar datos, que es el tutorial 71. Ahora voy a correr el tutorial 72 para que vean que ya se agregó el estado de Hidalgo. Tanto aquí, ¿sí? Tanto aquí en el Master Console. Fíjense bien ustedes, acá en el blog de notas no aparece el estado de Hidalgo porque hay que volver a abrirlo. Voy a ir al censo 2010 y lo voy a volver a abrir, ¿sí? Y vean ustedes que ya aparece el estado de Hidalgo. Luego entonces, ahorita estoy con el programa tutorial 71, le agrego datos al archivo, y con el diagrama tutorial 72 estoy sacando los datos del archivo y los estoy imprimiendo en el monitor, lo que es el Master Console. Ahora, ¿cómo se hace esto? Bueno, tenemos, vean ustedes la pestaña Main, tenemos un redirect input. Este función, ya habíamos comentado, abre el archivo en modo lectura, es decir, para extraer datos. Posteriormente, con estos call que estoy señalando aquí en rojo, voy extrayendo la información para el folio, la descripción y la población del estado. Y luego, con estos otros tres outputs, los estoy imprimiendo en el monitor, en lo que es en Master Console. Aquí lo que estoy haciendo es sumar la población, ¿sí? Y aquí tenemos una función bien importante, end of input. Aquí sí quiero poner mucha atención. ¿Para qué sirve la función end of input? ¿Sí? End of input precisamente sirve para extraer todos los registros hasta que se acaben. ¿Sí? Insisto, todos los registros hasta que se acaben. La otra cosa que hay que recordar es que en el programa que permite agregar datos se está utilizando el redirect output append, ¿sí? Que es la función que permite agregar datos al archivo aun y cuando el archivo ya tenga datos previamente. Si yo le quito el append y corro mi programa, me va a permitir agregar datos, pero me va a borrar los anteriores. Y a veces eso no es lo deseable, ¿verdad? A veces lo deseable es decir, yo ya tengo datos y quiero agregarle más datos, no quiero que me borre los anteriores. Entonces se usa la función redirect output append. Redirect output append. Bien, vamos a quedarnos aquí con el programa tutorial 72. En sí es el programa que me permite sacar los datos del archivo, llevarlos a memoria RAM. Fíjense bien, con estos tres, obtener folio, estado y población, que sería bueno que viéramos qué es lo que tiene. Nada más lo único que tiene es un input. Vean ustedes lo que tiene cada uno de las pestañas. Solamente tiene un input, ¿sí? En esas pestañas tenemos un parámetro de salida en cada uno de ellos, ¿sí? Y vean ustedes aquí, entonces, con esas tres call, lo que hago es llevarme los datos del dispositivo externo a la memoria RAM. Y luego con estos otros tres que estoy señalando con rojo, lo que hago es llevármelos de la memoria RAM a Master Console. Voy a volver a repetir. Con estos tres primeros call, que no es otra cosa más que un input, en cada uno de ellos hay un input, me llevo los datos del dispositivo externo a la memoria RAM. Y con estos tres outputs, me estoy llevando los datos de la memoria RAM a Master Console, ¿sí? Y no se olviden la función f of input, que empieza a sacar de registro en registro. O sea, si hay 10 registros, saca el primero y lo muestra en el monitor, luego saca el segundo y muestra en el monitor, luego saca el tercero y muestra en el monitor, así hasta que ya se acaban los registros en el archivo.
Vamos a dejarle aquí para ver si hay alguna pregunta, duda o comentario con respecto a este programa, a este diagrama y poder que quitar las dudas. Sí. Gracias.